¿Son los santos de la Santa Iglesia Católica los que nos eligen a nosotros o somos nosotros quienes elegimos a nuestros santos de devoción? Les habla Jorge Andrés Restrepo Alzate y quiero compartir este tema contigo por medio de este video. Un sacerdote exorcista, Monseñor Rossetti, hace la siguiente pregunta: ¿son los santos quienes nos eligen o somos nosotros quienes elegimos a los santos? Porque durante un exorcismo tuvo una experiencia muy particular y de allí le nació hacer esta pregunta. Resulta que Monseñor Rossetti le llevan una joven para realizarle unos exorcismos. Pero la historia de esta joven es demasiado fuerte. Esta joven, cuando nació, sus padres la habían consagrado a Satanás por medio de un ritual. Su madre la había inducido a las drogas y esta joven fue violada en múltiples ocasiones. Luego sus padres mueren y esta joven es adoptada por un hombre. Pero este hombre tiene una particularidad, que es muy creyente, muy devoto y muy católico. Así que este hombre decide no solamente darle hogar, sino incorporarla a la Santa Iglesia Católica. Y cuando dice que le va a llevar a la iglesia para que reciba los sacramentos de la primera comunión, del bautismo, de la confirmación, pues empezó a notar un comportamiento muy extraño en esta joven. Así que este hombre decide también darle sacramentales, y cuando le daba sacramentales, la joven también reaccionaba muy extraño. Así que este hombre pudo percibir que aquella joven a quien le había dado un hogar, pues tenía una posesión demoníaca. Así que decidió llevarla a donde Monseñor Rossetti. Cuando la llevan de Monseñor Rossetti, pasa algo muy particular. Y es que durante las secciones de exorcismos, la joven siempre hablaba de una presencia que llegaba a ayudarla cuando los demonios se hacían más fuertes en ella. Y que esa presencia era una presencia muy luminosa. Monseñor Rossetti le pregunta que quién era esa presencia, y lo único que le dice la joven es que solamente escucha la palabra ágape, y le dice, cuando llega, dice, yo soy ágape. Así que siguieron las secciones de exorcismo, y en una de esas secciones la joven vuelve y dice, aquí está ágape. Pero esta vez ya no la veo tan resplandeciente, sino que la veo como una persona humana. Cuando dice esto, uno de los miembros de la comunidad y del equipo de exorcismo de Monseñor Rossetti cae en cuenta de que hay una santa que se llama Ágape, y que esta santa fue una virgen y mártir de la Iglesia Católica, y que a igual que esta joven que le estaban haciendo el exorcismo, también habían quedado, Ágape y su hermana habían quedado huérfanas. Ágape es una santa del siglo IV, y esta santa, sin que esta jovencita la conociera, la llamara, la invocara, siempre en cada sección de exorcismo o cuando tenía los ataques demoníacos, Santa Ágape era quien llegaba a interceder por ella. Así que de allí Monseñor Rossetti hace la pregunta: si esta joven nunca la invocó, el Señor nunca invocó el auxilio de Santa Ágape, sino que Santa Ágape llegó por misericordia de Dios a la vida de ella. Llegó porque Dios escogió a Santa Ágape que fuera quien la protegiera. Entonces, Monseñor Rossetti hace la pregunta: ¿somos nosotros quienes elegimos a los santos? ¿O son los santos los que llegan a nuestra vida por designio de Dios? Y es una pregunta muy especial porque en lo personal a mí me puso a reflexionar cómo mis santos de preferencia llegaron a mi vida. Y hay dos historias que
me dan a entender y que dan respuesta a lo que le pasó también a esta joven. Y son, por ejemplo, cómo llegó a mi vida San Judas Tadeo y cómo llegó a mi vida San Antonio de Padua. San Judas Tadeo llegó a mi vida sin yo invocarlo, sin yo buscarlo, sin yo pedir su intercesión, sin yo rezarle, ¿no? Cuando yo tuve mi enfermedad, yo recuerdo que tuve mucho tiempo en convalecencia y hospitalizado y la recuperación lenta. Y en ese entonces tenía una deuda y esa deuda era con una entidad bancaria y pues allí no se notificó de que yo estaba enfermo, de que estaba en una calamidad y pues cuando ya después el Señor me hace a mí el milagro por medio de la Santísima Virgen María de mi sanación, quedo con un embargo ya con esta entidad bancaria. Y ya pues de un momento a otro pues del salario que me llegaba, aunque estaba en licencia, en incapacidad, pues me llegaba un salario por incapacidad, empiezo a notar que a mí y a mi papá, quien era el codeudor de esa deuda, nos empezaron a sacar dinero. Y esto hacía la situación un poco más difícil. Y yo le pedía mucho a nuestro Señor Jesucristo de que me ayudara a pagar esa deuda. Y la deuda era bastante grande. Y recuerdo que yo tenía que ir a una cita de control, de revisión. Y en esa noche que tenía que ir a esa cita de revisión, esa noche antes tuve un sueño bastante especial. Y soñé que yo iba para una iglesia que queda aquí en la ciudad de Medellín. Y que esa iglesia se llama la iglesia de San Judas Tadeo, donde todos los miércoles las personas tienen la costumbre de ir a este templo que queda en uno de los barrios de la ciudad de aquí de Medellín, y allí van a pedir y van a hacer sus peticiones, y tengo entendido que cada hora hay una Eucaristía todos los miércoles, así que los miércoles en este templo se dedican a Eucaristías seguidas y las personas van a pedir sus milagros, van a pedir la intercesión de San Judas Tadeo. Yo soñé que iba para allá, nunca había ido a ese templo, pero antes de llegar al templo en el sueño, en el camino aparecieron muchos obstáculos que no me dejaban pasar y me ponían objetos pesados, cosas que no era con mis fuerzas capaz de moverlas para que yo no pasara y no llegara al templo de San Judas Tadeo. Así que recuerdo que de un momento a otro vi al santo, vi como San Judas Tadeo con una fuerza impresionante quitaba todo lo que impedía que yo llegara al templo. Y cuando llego al templo veo la imagen y lo veo allí con la chita y le pido en ese momento por la deuda. En el sueño le digo: San Judas Tadeo, te pido que intercedas ante el Señor por esta deuda que tengo, y a ti, Señor Jesús, te pido que por los méritos de la muerte de San Judas Tadeo, tú escuches sus plegarias y la intercesión que él está haciendo por mí. Así me levanté un poco extrañado con ese sueño, y recuerdo que la cita era al mediodía, así que toda la mañana me la pasé investigando más a fondo de San Judas Tadeo, de esa devoción que hay aquí en la ciudad de Medellín, en el templo de San Judas Tadeo, en el barrio de Castilla, y como aquí en Medellín le dicen el santo de los casos imposibles, y los testimonios de las personas que van allí a las Santas Eucaristías que se hacen los miércoles en su honor. Así que aquel día, aquella mañana, se me quedó muy marcada la presencia de San Judas Tadeo en mi vida. Así que fui a la cita médica, y cuando voy a la cita médica, le digo a mi tía que me acompañaba en ese momento, que si me puede llevar para yo ir a visitar un ratico el Santísimo, ya que allí estaba pues una iglesia. Y bueno, cuando entro al Santísimo, pues me sorprendo, y es que en esa parroquia, en esa iglesia, una de las imágenes principales era la imagen de San Judas Tadeo, y me llamó la atención. Y yo, tanto que he venido a esta parroquia y no había captado de que aquí había una imagen de San Judas Tadeo. Así que me acerco, me arrodillo, y las mismas palabras que dije en el sueño se las dije a San Judas Tadeo,
y se las dije a nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo decía esto, pasó algo muy curioso. Por mi mente, algo me decía que fuera al juzgado donde estaba ese embargo y que tenía que ir. Así que decido ir al juzgado. Le digo a mi tía, ¿me acompañas al juzgado? Y fuimos al juzgado. Llego allí, entrego mi cédula. Yo, venga, es que a mí me están descontando de mi salario, a mi padre del salario le están descontando un embargo. Yo sabía que apenas llevábamos un mes pagando y que era una deuda gigantesca, ¿cierto? Y que iban a ser por ahí 3, 4 años pagando esa deuda. Así que entrego mi cédula y llega el señor y me dice que me dirija a tal piso, a tal oficina. Y cuando llego allí, me dice la persona encargada de este embargo de que ya se iban a comunicar conmigo porque alguien había ido al banco donde estaba la cuenta del embargo y allí había depositado todo el dinero que tenía mi deuda. Alguien, y hasta el son del día de hoy, nunca supe quién pagó ese embargo, pero ese embargo quedó pago. Y ese milagro yo se lo atribuí directamente a San Judas Tadeo. Yo le pedí al Señor Jesús que me ayudara con eso, pero el Señor me puso y me envió a San Judas Tadeo para que fuera quien me ayudara en esa situación. Y desde entonces yo hablo con San Judas Tadeo, yo le expreso mis sentimientos, pido su ayuda, yo le rezo los Padres Nuestros todos los lunes y me encanta dar a conocerlo a otras personas que están pasando por necesidades y que necesitan también un gran milagro. El otro santo es San Antonio de Padua. Cuando inició la pandemia, antes de que cerraran ya los templos, cuando ya nos iban a encerrar, recuerdo que allí en la parroquia, en mi parroquia donde asisto a la Santa Eucaristía, pues allí venden artículos religiosos y le dije a mi esposa, amor, compremos medallas de San José para que las tengamos puestas durante toda esta pandemia. Voy y compro las medallas y cuando me voy para mi casa, pues la noticia ya de que ya no iban a permitir digamos los aforos llenos en las iglesias, en los supermercados, que todo tendría que ser con fila, que si el local era de tal tamaño entraban 4 o 5 personas, compraban y salían, y que así mismo era la Eucaristía, solamente podían entrar a los templos 10, 20, 15, 20 personas, y que la comunión no se podía dar ya en la boca por cuestión de ese bicho que en ese momento pues estaba rondando y azotando la humanidad. Así que recuerdo que al otro día de haber comprado las medallas y ya estar declarado esto, pues me madrugo bastante y miro a ver si estaban dejando entrar ya al templo, y estaba la puerta del templo medio abierta y me dijeron que podía entrar. Habíamos aproximadamente 30 personas en el templo y recuerdo que en aquel momento el sacerdote que en su momento estaba, un sacerdote muy querido que ahora es un gran amigo mío, recuerdo que en la homilía dijo algo demasiado fuerte y dijo, miren, ya el gobierno sanitario ha dicho que no se puede dar comunión en la boca y ya el obispo nos autorizó no dar la comunión en la boca, y yo sé que ya hay movimientos de gente extremista, de gente apocalíptica, de fanáticos que ni católicos deberían de ser, que están diciendo de que si no es en la boca entonces no comulgan. Y es que a Jesús, desde que se lleve en el corazón, usted puede comulgar de espaldas, usted puede comulgar en la mano, si quiere me llama y yo voy hasta el puesto y le doy a Jesús ahí sentado donde usted está. Entonces para mí todo aquello que decía el sacerdote, y lo decía como con esa fuerza, a mí me traspasaba el corazón, y en esa homilía yo lloré de tristeza, lloré de dolor, porque le daban más importancia a lo que estaba pasando con ese bicho que realmente a nuestro Señor Jesucristo, y que si querían ir a recibirlo de espaldas, lo podían recibir de espaldas, que si querían recibirlo ahí sentados,
que no había problema, y para mí eso generó un dolor grandísimo en mi alma. Así que llegué a mi casa llorando. Aquel día pues no comulgué. Llegué a mi casa llorando y le dije a mi esposa que me sentía muy triste por lo que el sacerdote había dicho. Así que recordé que el día anterior habíamos comprado las medallas de San José, y cuando vamos a buscar las medallitas ya para colocarnos y usar las medallitas ya para salir a trabajar y para tenerlas puestas en la ropa aquí en la casa, pues veo que las medallas de San José no eran de San José, sino que la muchacha me había vendido medallas de San Antonio de Padua. Y yo, bueno, ¿qué pasó aquí? Y empecé a investigar acerca de San Antonio de Padua. Llegó el domingo y uno se tenía que escribir para ir al templo, y teníamos que dividirnos por familia porque no podíamos ir todos juntos, porque había aforo limitado en los templos en ese entonces. Entonces yo me inscribí para la misa de 12, y yo ya había investigado muy a fondo quién era San Antonio de Padua. Así que me enamoré profundamente de San Antonio de Padua y de ese amor por Jesús Eucaristía. Así que antes de irme para la Eucaristía de 12 al domingo, le dije a San Antonio: yo te entrego el sacerdote y te pido, San Antonio, que deposites en él ese amor eucarístico que siempre te ha acompañado, ese amor a Jesús Eucaristía. Y me llevé la medalla. Y cuando el sacerdote estaba en la elevación, recuerdo que cogí la medalla, la empuñé y volví y clamé en ese momento cuando el sacerdote consagraba. Le pedí a San Antonio de Padua de que intercediera por ese sacerdote para que nuestro Señor Jesucristo le hiciera sentir su presencia viva y real en ese momento. Y aquel sacerdote hizo una consagración muy hermosa, dio la comunión como dijo, todo el mundo en la mano, y me paré con mi medalla, y me fui con mi medalla aquí en el pecho. Le dije: bueno, San Antonio de Padua, hoy vamos a comulgar en la boca. Y fui el último en la fila. Y cuando llegué, me paré de frente, lo miré, abrí mi boca, me bajé el cubrebocas, abrí mi boca y me dio a Jesús Eucaristía en la boca. Cogí a San Antonio de Padua la medalla y lo miraba y le decía: gracias, gracias, gracias por tu intercesión, gracias porque oraste en este sacerdote. Llego a mi casa todo entusiasmado, ya con lágrimas de felicidad, amor, comulgué en la boca. Así que mi esposa y mi hijo pues se van también con esa ilusión y hacen lo mismo, excepto que no pidieron a San Antonio de Padua, simplemente que se quedaron de últimos. Cuando fueron a comulgar, el sacerdote les dijo que en la boca no, que pusieran las manos, y mi esposa y mi hijo le dijeron que entonces no, que ellos hacían la comunión espiritual, que ellos no recibían a Jesús en la mano. Y se fueron a un ladito al Santísimo y luego para su asiento. Y ellos, pues, ellos llegaron tristes diciéndome: no, amor, a nosotros no nos quiso dar la comunión, nos dijo que no. Al domingo siguiente, pues, en las inscripciones para ir a la Eucaristía, pues nos dio para ir a los cuatro juntos, a mi niña, a mi hijo y a mi esposa. Así que nos fuimos los cuatro, pero esta vez les dije que en el momento de la elevación le pidiéramos a San Antonio de Padua por el sacerdote. Y les dije de qué manera le íbamos a pedir. Así que hicimos eso, le pedimos a San Antonio de Padua. Y fue muy bonito porque hicimos la fila en los últimos para comulgar. Y a todo el mundo le dio la comunión en la mano, y a nosotros nos dio la comunión en la boca. A nosotros tres, porque pues mi niña Guadalupe tiene 5 años, y comulgamos en la boca. Y nuevamente le dijimos a San Antonio de Padua: gracias, gracias, gracias. A los 8 días hicimos lo mismo. Antes de salir de casa le pedimos a San Antonio de Padua, en la elevación le pedíamos a San Antonio de Padua. Y ¿sabe qué es lo más sorprendente? Que ya el Padre a los 15 días dice lo siguiente: los que comulgan en la mano, por favor, vienen primero. Y los que van a comulgar en la boca, por favor, se quedan de últimos. Y fue tan lindo, porque mucha gente se quedó para comulgar a lo último. Y a los 20 días me sorprendí con algo. Cuando estaba el sacerdote ya haciendo una petición, llega y dice:
pidámosle a San Antonio de Padua que interceda por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, sin ser el día, sin nunca antes haberlo mentado en las homilías, porque llevaba muchos años yendo allí a este templo, y este sacerdote empieza en cada momento a pedir la intercesión de San Antonio de Padua. Y realmente fue un santo que llegó a mi vida y que me enamoré de él. San Judas Tadeo llegó a mi vida y me enamoré de él. Así que yo estoy con ese discernimiento de Monseñor Rossetti. Yo no busqué a San Judas Tadeo. Yo no elegí a San Antonio de Padua. Fue nuestro Señor Jesucristo quien me envió a San Judas y quien me envió a San Antonio de Padua para que me ayudaran en esa situación que estaba viviendo. Así que espero que este video te despierte esa curiosidad espiritual de cómo llegó ese santo de devoción a tu vida, y que en los comentarios puedas dejar también tu testimonio de cómo tu santo o tus santos de devoción llegaron a tu vida, y que sean nuestros santos, esos santos de devoción, quienes nos permitan crecer en nuestra vida espiritual y nos permitan ver su vida como modelo para que nosotros imitemos ese amor a Jesús, ese amor a la iglesia, ese amor a Dios y ese amor a la Santísima Virgen María. Y nosotros que somos la iglesia militante, siguiendo su ejemplo de vida, podamos también ser esa iglesia triunfante que es la iglesia de todos los santos. Que nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre la Santísima Virgen María les guarde y les bendiga.